Pues muchas gracias Maite por ser tan amable, a Fundación Ibercaja, también la editorial HarperCollins, y vamos a ver cómo voy a decir que no, si es un auténtico regalo estar hoy aquí con este maestro de periodismo que es Pedro Piqueras, al que siempre he admirado. O sea, que es un auténtico privilegio compartir este rato de charla contigo, Pedro, sin duda. Y bueno, pues ya lo ha presentado básicamente Maite, porque ¿cómo presentas a Pedro Piqueras? Si es como para todos ustedes tener a alguien aquí de su familia, alguien a quien quieren, que les ha acompañado durante tanto tiempo, del que tanto saben, pero no está de más recalcar esos más de 50 años en el periodismo, que se dice pronto, más de 50 años y 34 de ellos en el mundo de la televisión, en la radio pública, en la tele pública, en dos televisiones privadas tan importantes durante tanto tiempo que les ha contado la historia de la segunda mitad del siglo. La historia de España la ha contado Pedro Piqueras, toda la que él ha vivido. Pero es que ha sido presentador, editor, director de esos informativos, por lo tanto, él ha tenido que manejar esa actualidad, hablar de tiempos convulsos, de tiempos de cambios, de tiempos de avances, de tiempos de polarización, estos últimos, Pedro, y todo ello diseñando una escaleta que, para que ustedes nos entiendan, eso lo cuenta muy bien en el libro, es el guión informativo que manejamos los periodistas en televisión, donde hay que decidir pues, en qué momento va cada una de esas noticias, qué prioridad, cómo la quieres contar, y eso es dificilísimo. Y Pedro Piqueras lo ha sabido hacer muy bien. O sea, que ha sido esa manera de contar, y a todo eso se suma su personalidad, su presencia, su voz, su autenticidad, su credibilidad, que es fundamental para un periodista, y sobre todo su experiencia. Esa experiencia que le llevó un día a decidir, pues este es mi momento, yo ahora quiero empezar a vivir todo lo que no he podido vivir durante todos estos años porque he estado entregado en cuerpo y alma a mi trabajo, y ha llegado el momento de marcharme. Y así es como nace, creo, Pedro, cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. Cuando ya nada es urgente, qué título tan bonito. Pedro Piqueras, bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Qué bien lo has hecho. Bueno. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, porque no esperaba ver tanta gente aquí, la verdad, y es de agradecer. De verdad que es un placer verles sonreír, verles en esas butacas y que me acompañen en algo que para mí es tan importante como la presentación de un libro, que certifica que efectivamente me quería ir. Que me quería ir, pero solamente de la información diaria. Y contestando un poco a lo que decías, que será un poco base del libro, ¿no? Yo me voy en un momento determinado, después de analizar que me quería ir y por qué me quería ir. Yo he hecho de todo, es verdad, en televisión, en radio y en periodismo he hablado de la realidad de este país, intentando acercarme a la verdad. Yo digo que no sé si lo he conseguido, pero intentarlo sí. Si lo intentas, estás más cerca de la verdad que si no lo intentas, ¿no? Y ese es un trabajo que deberíamos hacer todos los periodistas. Pero bueno, hay un momento en que yo estaba pues un poco cansado de no poder hacer lo que hacen muchos de ustedes, que es llegar a casa a cenar, ¿no? De ir al estreno teatral de un amigo, de ir una tarde al cine, aunque sea el Día del Espectador, que es más barato, ¿no? De cosas de este tipo, de lo que es la vida normal, ¿no? Y entonces un buen día pienso, tengo ya 55 años entonces y tengo que pensar en cómo me voy. Sobre todo para no hacer daño a nadie. Tampoco era imprescindible, yo sabía que siempre encontraríamos un buen sustituto, eso seguro, ¿no? Y lo encontramos. Pero pensé irme, lo anuncié, de algún modo lo anuncié en una entrevista en la SER, más o menos que estaba pensando irme, y se lo anuncié a mi consejero delegado, que era Paolo Basile. Bueno, pues me voy, pero sucede que llega el COVID, la pandemia, ¿no? ¿Cómo te vas, si eres periodista responsable, en un momento como el del COVID, ¿no? Y ahí estuvimos, yo creo que haciendo un magnífico trabajo todos los periodistas. O sea, como trabajadores esenciales. Como trabajadores esenciales, además. Es decir, ¿cómo te vas a ir cuando te llaman, que es lo más esencial que he hecho en mi vida, ¿no? Ser un trabajador esencial? Y luego llegó la guerra de Ucrania, tampoco te podías ir. Luego llega pues, un ciclo electoral lleno de citas autonómicas, municipales y generales. Y ahí sí que dije, en cuanto haya un presidente investido, sea Feijóo, sea Sánchez, yo me voy. Ahora que tenemos unos decorados maravillosos para ti, como tú querías. De eso hablaremos también, sí. Y dije, sí, ahora.
Y nada, llegamos al acuerdo. Yo dije, el día 21 de diciembre, que ya empiezan las vacaciones de Navidad, me voy y así buscamos sustituto, que a lo mejor hablamos de eso, pero... Y me fui. Y un día, en Aragón, en Albarracín, estaba de vacaciones con mi mujer. Era el día 26 de diciembre. Y estábamos, mi mujer y yo, hablando de organizar unas paellas y tal, ¿no? De sentar en la misma paella a Feijóo y a Sánchez, ¿no? De cosas de estas. Y mi mujer dice, ¿quién financia eso? Yo le dije, un pollo. ¿Quién va a financiar un pollo si vale 12 euros? Y entonces me dio tal ataque de risa que mi mujer me dijo, no te había visto reír así en toda la vida. Y es que me había liberado de un montón de problemas, ¿no? Sí, pero estabas hablando de pero por la paz, para acabar con la crispación. Pero desde la distancia, Pedro. Desde la distancia. Bueno, entonces, ¿en qué momento se puede dejar de ser periodista Nunca. para ser simplemente persona? ¿Eso se puede disociar? No, yo creo que sigo siendo periodista. De hecho, me sigue preocupando la información. Sigo estando al tanto de todo. Hablo en conferencias sobre cuestiones como la verdad, la mentira, las fake, los bulos, un poco tratando de advertir a la gente, sobre todo para recuperar la capacidad de discernir, ¿no? Yo creo que lo estamos perdiendo con todo este tema de los móviles y las redes y todas estas cosas, ¿no? Y luego sigo trabajando en Radio Nacional de España, que fue mi primera casa en Madrid, y he vuelto allí de colaborador con el programa de Pepa Fernández, que seguro que muchos de ustedes son oyentes de Pepa Fernández, ¿no? Bueno, pues me ha dado cobijo los domingos por la mañana y allí voy de vez en cuando pues, a matar el gusanillo, a contar pues las cosas que me preocupan en eso. Bueno, pues enseguida vamos a sumergirnos en este fantástico libro, pero antes una curiosidad ya, también como periodista. Creo que todos recuerdan ese momento en el que Pedro Piqueras se despidió, creo que es un vídeo de 1:40, un minuto y 40 segundos, quizá de los más importantes de tu carrera, en los que se nota el cariño que sientes hacia la profesión, el agradecimiento hacia las cadenas que te han acogido, los maestros que te han enseñado, el cariño hacia el público, y todo esto sin que se te quiebre la voz. Perdóname, pero te lo tengo que preguntar porque... Pero a punto estuvo de... Porque es un momento muy, muy complicado, Pedro. Vamos a ver. Escribí varias veces la despedida. La escribí varias veces porque... No porque quisiera hacer una despedida histórica, ¿no? Pero sí quería que no faltara nada y hacerlo corto, aunque fue 1 minuto 40. Pero no podía dejar de lado los lugares en los que aprendí. El periódico Pueblo en su edición de Albacete, que es donde empecé. La onda corta de Radio Nacional. Televisión Española. Radio Nacional. Antena 3, que yo creo que fue la primera vez que salió el anagrama de Antena 3 en Telecinco, ¿no? Porque dije, y quiero agradecer todo lo que he aprendido en Antena 3 y, por supuesto, aquí en Telecinco con mis compañeros. Pero ¿por qué hay que ser agradecido cuando te vas? Aparte de que la memoria, si es selectiva y positiva, la memoria tiende a eliminar los malos momentos. Y yo... Hola, Lara. Es nuestra corresponsal en Jerusalén, que está aquí, ahora. Y tiendo a olvidarme de los malos momentos, la verdad. Y la verdad es que cuando alguien me pregunta, oye, pero un periodista que escribe un libro debería ajustar cuentas. Pues mira, es que yo no estoy para ajustar cuentas, ¿no? Yo estoy en todo caso para agradecer. Y en cualquier caso lo que sí quiero es que sea un libro positivo. No tengo por qué dañar a nadie, ¿no? A estas alturas. Es decir, y si alguien he recibido algún daño, que lo he recibido también a veces, pues prefiero que no esté en el libro, prefiero que esté solamente por la gente positiva. La gente con la que realmente pueda animar a otra gente a seguir determinadas pautas, ¿no? Porque saber irse es muy difícil, ¿eh? Pero también es difícil saber llegar, saber estar. Todo eso es difícil, ¿no? Simplemente hay que intentar hacerlo y además se aprende. En todo ese camino se aprende mucho. Yo he aprendido más de los fracasos que de los éxitos. De hecho, este libro es un libro sobre todo de aprendizajes. No es otra cosa. Es un libro de aprendizajes a través pues, de la historia que a mí me ha tocado vivir, la historia personal y la historia del país, ¿no? Un libro de aprendizajes para muchas cosas, ¿no? ¿Es eso nada más? Y un libro que dedicas a tu padre, que aparece constantemente en este libro. Mi padre aparece constantemente. Como un referente que nos lleva a tu ciudad, a Albacete, a una época determinada, el franquismo, a un diario que es Pueblo, que ves leer a tu padre, en el que luego empezarás a hacer tus prácticas. Claro.
Y ahí comienza todo. Ahí comienza todo, pero yo lo cuento en el libro, y es que cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 9 años o cosas así, o 10, mi padre venía del trabajo y venía con un periódico debajo del brazo que era el periódico Pueblo. Y entonces lo abría, se ponía a leerlo y tal, y cuando se cansaba, pues me decía, toma, léeme esto, léeme esta noticia. Y yo se la leí. Y yo digo que gracias a aquello aprendí a vocalizar algo más, aprendí a leer, aprendí cosas que sin saberlo me iban a servir para mi futuro. Aprendí así. El periódico me parecía inmenso, ¿no? Me diría 1,10 m en esa época, o 1,20 m como mucho, ¿no? Me parecía inmenso. Pero luego, no lo digo en el libro, pero luego recapacitando, creo que mi padre me hacía leer el periódico para dormirse la siesta. O sea, porque inmediatamente después se quedaba frito, ¿no? que era algo que él pretendía para luego coger otra vez su bicicleta e irse a trabajar de nuevo, ¿no? Pero aprendí mucho y aprendí a querer el periodismo, aprendí a querer la información y finalmente pues hice periodismo. Pero a pesar de tu padre también, no quiero destripar, bueno, pero a pesar de tu padre un poco en un principio. Mi padre, lo que pasa es que nunca habíamos hablado de periodismo en mi casa, jamás, jamás. Mi padre lo que pasaba es que en aquella época, como le pasaría a los padres de muchos de los que están aquí, pues él estaba preocupado por el futuro. Él tenía negros pensamientos sobre el futuro y él lo que quería era que su hijo no sufriera. Y entonces lo que quiso es que yo hiciera unas oposiciones a un banco, ¿no? Al banco, ¿cómo era? El Banco Hispanoamericano. Banco Hispanoamericano. Entonces, las oposiciones eran de botones. Nos presentábamos dos. Otro, que era compañero mío de clase, que se llamaba Isidro, y que su padre era ordenanza de la sucursal en Albacete. Y para él era su horizonte, él quería ser bancario, yo no quería ser, a mí no me había llamado para nada la banca, ¿no? Mi padre pensaba que yo podría ser como Escámez, ¿no? Que empezó de botones y luego llegar a presidente del Banco Central. Bueno, yo en mis opciones no estaba el ser bancario, no tenía ni idea. A mí las matemáticas nunca me habían gustado, además. Pero mi padre me buscó incluso un preparador, en fin, estas cosas. Incluso me buscó un enchufe. Un enchufe que era ni más ni menos, y además en serio, Santiago Bernabéu, que era de Albacete, era de un pueblecito de allí de Albacete, y que él visitaba nuestra tienda donde se vendían, aparte de zapatillas y tal, se vendían aperos de labranza. Y si él necesitaba algo, lo pedía. No iba a menudo. Pero vamos, ha habido alguna vez, y él trataba a mi padre, pues como pasa con los señores importantes. Él le trataba a mi padre Perico, de usted, de tú, ¿no? Y mi padre le decía don Santiago. Bueno, pues lo normal. Y debió ver muy mal el futuro porque le pidió que me echara una mano, ¿no? Hice las oposiciones, pero lo hice tan descabelladamente mal que, como digo en ese capítulo, se titula Cuando no hay preparación, no hay Bernabéu que valga, ¿no? y la verdad es que suspendí. Y mi amigo Isidro, que era compañero, ya digo, de colegio mayor, de colegio de la enseñanza primaria, pues nos conocíamos desde siempre. Habíamos ido a clase a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que se llamaba así nuestra escuela. Y nos conocemos y nos saludamos. Y cuando voy por feria, que es una tradición, como venir por aquí al Pilar, pues me lo encuentro por la calle y si va con amigos, que lo cuento así porque es así, me dice, Perico, a que yo te gané la oposición al banco. ¿Sabes? Y claro, yo digo, pues sí, es verdad, me la ganaste. Además, me la ganó a buena ley, porque con el enchufe que yo llevaba, suspender era que lo había hecho muy mal, ¿no? Y que lo había hecho muy bien, lógicamente, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que afortunadamente suspendiste. Bueno, mira tú después lo que nos habríamos perdido. Me quité de encima la banca. Bueno, y hablando del colegio, allí también hubo un profesor que marcó, o al menos así lo dices en el libro, parte de tu vida y sus enseñanzas te han acompañado, que es Romano García. Bueno, Romano García fue ya en el instituto, en quinto de bachillerato, ¿no? Tuvimos la suerte en Albacete, fijaos, es un tema dramático decirlo así, pero hubo un terremoto en Managua, en Nicaragua. Y allí había un señor que era de Murcia, de un pueblo que se llamaba Lorquí, y que era profesor catedrático de filosofía en la Universidad de Managua. Cuando hubo ese terremoto, y además coincidió con el tema sandinista, con la revolución sandinista y todo eso, pues él se vino a España. Y le buscaron trabajo en el pueblo de su mujer, que era el mío. Y nos tocó de profesor de filosofía. Y yo en el libro quiero hacer un homenaje a los maestros, ¿no? Yo tuve un magnífico maestro. ¿Hay muchos maestros por aquí, profesores?
Sí, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno es que los buenos profesores se encuentren con alumnos, ¿no? Que quieran seguirles, ¿no? Y que aprendan, ¿no? Romano García era profesor de filosofía y era de Platón. Él era muy de Platón. Había hecho su tesis doctoral sobre Platón y le encantaba Platón y le encantaba transmitirnos las enseñanzas de Platón, que eran tan buenas para el periodismo como no podéis ni imaginar. Porque decía, no os fiéis de las apariencias. Y nos hablaba de la caverna de Platón, de las sombras proyectadas. No os fiéis de las apariencias. Hay que hurgar en las cosas para saber cómo son, ¿no? No solo eso, sino que nos llevaba a su casa a oír música clásica, etcétera, etcétera. Eso para mí fue un profesor maravilloso, ¿no? O sea, creo que he tenido profesores buenísimos toda mi vida, la verdad, fantásticos. Y yo creo que nos hemos encontrado para bien mío, ¿la verdad? Y entonces sí quería hacer un homenaje. Plasmarlo también en tu libro, la figura de este profesor que te Sí, que bueno, te y el marcó. profesor de literatura en la facultad ya, Ramón Pedrós, que era de Lérida, y que era un profesor ejemplar. Nos explicaba teatro, ¿sabéis cómo? No contándonos cosas de teatro, sino trayéndose, por ejemplo, que eso sí que lo cuento, que un día se estrena una obra de Valle Inclán, y entonces El Esperpento. Y él nos trae a todos los actores que estaban haciendo la obra. No a todos, a dos de ellos. Nos trae el director, nos trae el apuntador y nos trae un tramoyista para que aprendamos. Es que hay gente tan vocacional de la enseñanza que te transmite todo aquello y es la forma de aprender de verdad. Entonces, el libro también es un homenaje a los maestros. A personas que han dejado huella, sí, pero que han personas enseñado. que no es que hayan dejado huella en mí, sino personas que he visto que han dejado huella en todos. O sea, porque en el libro yo soy un elemento conductor de una historia. Ya digo, no es una autobiografía, es un elemento conductor de una historia en la que hablo de personajes que para mí y para otros fueron importantes en su momento, ¿no? Fueron ejemplares. En la tele también, claro, eso en todas partes, ¿no? Pues enseguida llegamos a la etapa de la tele, comenzó en Diario Pueblo con esas prácticas, luego fuiste a estudiar periodismo a una facultad que estrenaste tú, ¿no? La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y descubriste Madrid también de paso, bueno, Madrid, saliendo de una ciudad de provincias en una época... En una época en la que Albacete era un sitio triste, es verdad, o sea, muy, muy pobre. Los jóvenes teníamos un par de bares donde íbamos, o sea, no era una ciudad muy grande ni muy explosiva en nada, no tenía universidad, por ejemplo, no había nada. Y entonces llegué a Madrid y dije, de aquí no me mueve ni Dios, ¿sabes? Y la verdad es que Madrid ha sido algo maravilloso, algo maravilloso. Bueno, Pedro, que llegó a correr delante de los grises. Bueno, en aquella época corría delante de los grises. Que lo sepan. Era una época... Bueno, ya empezó con el descubrimiento de unas prácticas, ¿no?, en Radio Exterior y Radio Nacional, que ahí fue ya la entrada, yo creo, lo que ha sido tu oficio, tu profesión. Bueno, aquello sí que fue emocionante. Y tu entrada a la televisión a través de la radio también, ¿eh? Sí, porque yo llegué a la onda corta de Radio Nacional, que se llamaba Radio Exterior, todavía se llama Radio Exterior, y tuve la suerte de una inconveniencia. Cuando llego allí a Radio Exterior de prácticas, había uno que era más listo que yo, claro, y me dijo, oye, ¿me cambias el turno porque tengo que atender a mi abuelo? Y tal. La verdad es que la excusa no se la creía ni Dios, salvo yo. Me lo creí y le cambié el turno. Entonces yo me quedé por la noche y él a vivir. Y ya empecé a probar los malos turnos. Dije, bueno, ya es una experiencia. Bueno, por eso nos tenemos que acostumbrar ya los periodistas, ¿no? Sí, Hacer noche, día, madrugada... Pero empecé por ese, ¿sabes? Y la verdad es que fue maravilloso, porque a veces me quedaba yo solo y tuve que aprender muy rápidamente. Todo. Tuve que aprender muy rápidamente. Con lo cual, pues aquello me sirvió para tener un primer contrato. ¿Qué es esto? Pues un aprendizaje también. El aprendizaje de que hay que saber sacar partido hasta de las cosas negativas, ¿no? Es decir, porque lo importante es la actitud. Bueno, y eso fue una escuela que te llevó también a la televisión española, que tú te asomaste, viste los estudios de televisión, que entonces te imponían bastante. No, bueno, ¿qué me pasó? No, la oferta que tuve para pasar a la televisión española en 1988 no fue la primera. Tuve otra antes. Anterior, que rechazaste. Rechacé porque me moría de miedo. Ojo, la rechazé. Fui a ver el estudio, cómo se hacía el informativo, y cuando el presentador empezó a leer y tal, yo noté que me temblaban las piernas. Me daba una cosa tremenda. Entonces, a la directora del informativo, que se llamaba Asunción Valdés, le dije, mira, no puedo. No puedo superar mis fuerzas. Me tiembla todo. O sea, no... Pero si es como hacer la radio, pero con imágenes, me da lo mismo. Yo no puedo aceptarlo. Y luego ya, fue 6 años después, cuando apareció Pilar Miró
con la oferta y ya, eso es que quería irse. Y llegó con la oferta de que me ocupara del informativo de las 9 de la noche y tal. Pero vamos. Pero primero le pusieron a prueba. Hay que decir bueno, que Hermida. le hicieron una entrevista a Jesús Hermida, otro grande de la televisión, una entrevista, ¿no?, por el trabajo que estabas desarrollando, y entonces te estaban observando. Por lo que yo entiendo, cuando lean el libro lo sabrán, era un poco una encerrona, ¿no? Era una prueba para ver este chico, a ver si da bien, a ver cómo cómo resuelve delante de una cámara. Y me aceptaron, pero Pilar Miró, que era muy lista, le dijo a Hermida, oye, ayuda a construye de este chico de Albacete un presentador de televisión, ¿no? Y entonces el hombre, Jesús Hermida, que era fantástico, yo la verdad es que lo quise mucho, llegaba por la mañana temprano al desayuno a desayunar conmigo y ya empezar a hablar de cómo era la televisión, tal. Después me llevaba al estudio y me hacía pasearme por el estudio, tocar la mesa, sentarme en el asiento del presentador, ponerme el micrófono, leer el prompter, volver a levantarme y decir, ¿y esto para que esto te sea más familiar que tu propia casa? Para que sea familiar. Y un día, ya cuando llevábamos semana y media, que bueno, desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, por eso hizo sacar de este chico de Albacete un presentador de televisión, la verdad que lo hizo Hermida, ¿no? Y un día Jesús Hermida coge ya la tele, la cámara, y me hace sentarme en el set y me dice, Pedrito, dice, ¿esto qué es? Moviendo el flequillo y tal, ¿no? Y yo en un momento no me atreví a decir lo que era, porque pensaba que él esperaba otra cosa. Y ya cuando me atrevo y le digo que es una cámara, me dice, sí, esto es una cámara. Pues esto te tiene que excitar sexualmente. ¿Y qué es lo que quería decir? Mira, pues que tenemos que amar los medios con los que trabajamos, ¿no? Del mismo modo que un químico ama las probetas, ama el trabajo que está haciendo, o un médico ama el quirófano y los instrumentos. Yo tenía que amar la cámara y además es que creo sinceramente que debe ser así, porque si no amas tu profesión y los instrumentos forman parte de tu profesión, pues es difícil que las cosas te vayan bien, o que te pueden ir bien también, pero te van mejor si realmente tú muestras afecto por todo eso, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, imagínense en un momento dado cuando de pronto aparece en la televisión pública ante millones de espectadores, convirtiéndose, ¿no?, ya en un rostro familiar, una persona tímida, como se define Pedro. No, no sé. Era un cambio enorme, o sea, ¿no? O sea, empezar a dar la cara en un informativo. Yo es cuando veo gente delante de mí, porque hasta ahora veía una cámara, ¿no? O sea, no estaba acostumbrado a ver tanta gente. Si yo viera a la gente, cuando estoy haciendo un informativo, me metería debajo de la mesa, ¿no? En aquel tiempo, por lo menos, ¿no? Y ahora sí, pues lo he ido superando y ahora estoy aprendiendo a superar eso, ¿no? La verdad. Y bien, ¿no? No, y es que contabas, editar no me da miedo, es lo que me gusta, y editar un informativo es algo muy complicado. Lo que me da miedo es ponerme delante de la cámara. Bueno, fíjate. Me daba respeto, fíjate, lo que pasa es que una vez me dio miedo, una vez tuve miedo. ¿Os acordáis, bueno, los más mayores, de la huelga del 14D? Sí, ¿verdad? Se paralizó España, ¿no? Y la señal para que se paralizara España fue el corte de la emisión en Radio Televisión Española. A las 0 horas se cortó, había una presentadora que lo hacía muy bien, Olga Barrio, y mientras ella empezaba a hablar, dijo muy buenas noches, y se vino abajo, se fue a cero, se fue a negro toda la emisión, y aquello significó que la huelga tenía éxito, porque enseguida se paralizó todo el país, los taxistas fueron a su casa, los transportes públicos se acabaron, los bares cerraron, y al día siguiente todo el país estaba parado. Y en esas circunstancias, pues Pilar Miró, los sindicatos y el gobierno llegaron a un acuerdo. Y era que tenía que haber un informativo, que no podía ser que la gente no recibiera información de la jornada de huelga, ¿no? Y entonces decidieron que el único informativo que había era el mío, el del novato. Y claro... De las 8:30 de la tarde, ¿no? Era las 8:30 de la tarde entonces, el informativo era las 8:30. Y yo temblaba, vamos, ¿por qué a mí, Dios mío? Aparte de mí este cáliz, pensaba... Tal. La verdad es que me fui para la tele a trabajar, claro. Además, estaba España parada y yo tenía que hacer de esquirol. O sea, yo tenía que trabajar y cosas de esas, ¿no?
Y fui allí y todo el mundo me preguntaba, ¿qué tal estás? Y yo decía, bien, bien, bien. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, yo estaba, que tenía las pulsaciones a 120 por minuto permanentemente, ¿no? Y bueno, pues llega... Además que yo me había observado, imaginaos lo que es que ese día, primero no había nada, los españoles estaban viendo la tele, seguro que todos ustedes vieron, los mayores, vieron aquel informativo, pero es que estaba siendo observado por el presidente del gobierno, por los sindicatos, por mi jefa, por los empresarios, por la oposición. Presión no faltaba. Ya, pero hubo que hacer un ejercicio de televisión objetiva absolutamente, porque no podías cargar las cintas a un lado ni a otro. O sea, y yo en ese momento tenía tal sensación que no me llegaba la respiración, la verdad. Y entonces empecé a hablar y además hoy me lo han puesto en una emisora, en vuestra emisora de radio. Lo han recordado y en el sonido se oye que yo digo, muy buenas noches a todos ustedes. Y así todo, o sea, decía una frase y cogía aire. Era una cosa, no había continuidad, o sea, lo pasé fatal. Pero bueno, salió y al final, bueno, pues todo el mundo estuvo contento, la verdad, con la cobertura, pero yo había tenido por primera vez en mi vida la sensación de lo que es el miedo escénico. Un terror, algo que le pasa mucho pues, a cantantes, a todo el mundo que tiene que actuar en público. Yo no lo había tenido antes. Y lo peor del miedo escénico, lo digo porque esto puede pasar en muchas profesiones, ¿no? O sea, pero por eso lo cuento también. Lo peor del miedo escénico es que puede volver a aparecer. Es decir, una vez que lo has sentido una vez, puede surgir de nuevo. ¿Qué es lo bueno de todo eso? Que se puede superar, como tantas cosas en la vida. O sea, yo lo que digo con esto es no tengamos miedo. Es decir, aunque pasemos malos momentos, la verdad es que hay técnicas para superar eso. Yo me fui a una psicóloga, ¿eh? Esto lo digo ahora, antes no lo había dicho nunca, ¿no? Porque tampoco quería quitarme valor. Pero me fui a ver una psicóloga que me trató un poquito y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es convertir esto en una escena cómica. Como dice Woody Allen, ¿no? ¿Qué es comedia? Tragedia más tiempo. Bueno, pues esto es así, ¿no? Y entonces yo hice eso. Hacer comedia de algo que para mí era trágico. Y esta señora me decía, ahora tienes que escribir. Cuando salgas al principio del informativo tienes que escribir estas chorradas que... Me quiero y me valoro. Escribe. Me quiero y me valoro, me quiero y me valoro. Yo escribía, me quiero y me valoro. Tal. En la primera página, soy el mejor. Esto va a salir de puta madre. Entonces escribía y llenaba el folio de chorradas, perdón. Lo llenaba así. ¿Y qué ocurría con eso? Pues que mientras estaba escribiendo me olvidaba de que empezaba el informativo, con lo cual empezaba y tan tranquilo. Tan tranquilo. Yo rompía el folio después porque como vengan los de la limpieza y vean esto, van a pensar que hay un psicópata haciendo el informativo, ¿no? Pero bueno, con estas cosas, la verdad es que se va superando, ¿no? Se va superando y vas pudiendo hacer cosas estas. Hombre, que lo bueno de la televisión también es que si un día te equivocas tienes al día siguiente la oportunidad para remediarlo. Sí. O sea, que es bueno, flor de un día. Si con el periódico se dice que se envuelve el bocadillo, pues la tele, quiero decir, es un minuto malo que al día siguiente ya será un minuto mejor, ¿no? Porque no hay infalibilidad tampoco en los periodistas. No te asegura el futuro que todo sea mejor, ¿no? Al día siguiente. Yo, por si acaso, no me fiaba, ¿no? Pero sí, eso es curioso. Bueno, ¿no? Pedro, y ahora que no nos escucha nadie, porque hablas muy diplomáticamente de las presiones recibidas. No, hablo diplomáticamente. Bueno, es muy interesante al hilo de la huelga que ha contado, pues todo lo que se gestó, los debates que hay detrás por parte pues, de la dirección, ¿no? De la televisión, cómo abordamos este asunto. Ese como tantos otros. Has estado en televisión pública, has estado en televisiones privadas y al final hay presiones. En todas partes. En todas partes. Es decir, que ¿Cómo gestionas esto, ya no tanto como presentador, sino como editor y director? Mira, yo lo he salvado muchas veces, a veces cuando no tenía cabida en un sitio, pues o me iba o me invitaban. Y entonces yo he cambiado mucho de trabajo. Seguramente algunas veces por estas cosas, otras veces porque te han hecho una buena oferta, ¿eh? O sea, no va por ahí de valentorro. No, a veces ha sido por una buena oferta. Pero es verdad que la presión ambiental existe. Pero siempre existe la idea de que quien presiona es el gobierno, que también, ¿eh? O sea, pero presiona también la oposición, mucho. Y presionan pues, los poderes económicos. O sea, ¿por qué? Yo lo entiendo, ¿eh? Porque todo el mundo quiere salir más guapo, más joven, con más pelo en la tele, ¿no? Todo el mundo quiere salir mejor de lo que es. Y entonces quieren hacerlo. Yo me he acostumbrado a desoír las presiones. Y la verdad es que tengo que reconocer que al principio te presionan más cuando eres más joven, ¿no? Cuando eres más joven
eres más fácil, eres un blanco fácil para esas cosas. Yo he procurado desoírlo, por eso muchas veces he dejado de trabajar en un sitio. Si les cuento mi carrera, cómo ha sido ir saltando de un informativo a otro. Otras veces haciendo pasillos, yo he hecho pasillos varias veces. Sí, también vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero creo también que cuando llega un momento en que tú tienes un nombre y tal, es muy difícil que quieran presionarte, ¿no? Y cuando te contratan es porque quieren que hagas el periodismo. ¿Qué haces? ¿No? En algún sentido, ¿no? Y si no están de acuerdo, a mí mi jefe, Basile, que era el último, me dijo, oye, Pedro, ya te hemos contratado. Y yo digo, este me va a presionar. Ya te hemos contratado, ya sí que te pido una cosa. Que tu ideología te la guardes en el capó del coche y que cuando subas hagas un informativo equilibrado. Que nadie pueda decir que mentimos. Yo dije, joder, macho, has encontrado a tu hombre. Porque en ese momento yo pensaba que me iba a leer la cartilla para presionarme. Y no fue así. La verdad es que por eso en los últimos años en Telecinco pues, he vivido una etapa especial. También cuando uno es tan mayor, es muy difícil que alguien venga a presionarte. Intentan ganarte alguna. Y yo lo que hacía era que mandaba a las reuniones políticas, mandaba a mi subdirector, ¿no? Mi subdirector, que además sabe mucho de política, me permitía que luego las decisiones las tomara yo sin conocer la presión, ¿eh? A veces el contacto con la política, a mí ahora no me importa tener contacto con políticos, ¿eh? Incluso me gusta, porque ahora ya no trabajo, ahora ya no tengo que hablar de ellos, ¿no? Pero antes no me gustaba porque ¿cómo vas a poner a parir a alguien? Es muy difícil, con quien has comido esa misma tarde y que te ha caído bien, ¿no? Lo mejor es mantener una cierta distancia con todo esto, ¿no? Y eso sí que he procurado hacerlo y creo que la historia no me ha ido mal del todo, aunque he pasado momentos malos, ¿eh? O sea, bueno, momentos malos, en momentos difíciles también, sí. porque como decíamos, pues has contado momentos muy importantes de la historia de este país y la verdad, yo me he recreado, iba a decir, en esta polémica sobre qué hacer con ciertas imágenes que se pueden emitir o no. Entonces, siguiendo en Televisión Española, antes de que pasemos ya a las privadas, a tu paso por Antena 3 y Telecinco, hubo un momento también determinante que cuentas en el libro y es el atentado que todos recuerdan, en el que resultaron heridas Irene Villa y su madre. Sí, eso fue algo... Y fueron unas imágenes grabadas, o sea, que comentas en el libro. En otras ocasiones se llega algo más tarde, es verdad, bueno, pues cuando los periodistas nos enteramos llegas en el momento que puedes y grabas lo que está ocurriendo en ese momento. Pero luego hay una responsabilidad a la hora de emitir esas imágenes. Y ahí hay un debate interesante también en este libro que me ha hecho reflexionar. Pero la primera cuestión es que nunca las cámaras llegaban al atentado a tiempo. Es decir, llegaban cuando ya la víctima había sido evacuada o como mucho cuando había una manta tapando un cuerpo, ¿no? Pero la verdad del terrorismo nunca la habíamos visto. Y aquel día vimos la realidad del terrorismo por una razón. Porque antes había habido otro atentado muy cerca de ahí. Que además fue un teniente del ejército, era un teniente de artillería, ¿no? Que había muerto en un atentado y poco después sucedió el atentado en el que sufrieron estas amputaciones Irene Villa y su madre. Bueno, pues como las cámaras habían ido al primer atentado, cuando estalla el segundo, muy cerca de allí, llegaron a tiempo y las imágenes eran, seguro que os acordáis muchos de vosotros, era la madre de Irene Villa intentando alzarse para ver cómo estaba su hija, ¿no? Eran unas imágenes, como aquí se puede decir, con miembros sueltos, la mano por un sitio, un pie por otro, sangrando, una niña de 12 años hecha polvo, sin las dos piernas. Y yo, la verdad es que en aquel momento fui partidario de darlas, las imágenes, de ofrecerlas. Y mi jefa con buen criterio, creo, y mi jefa de informativos, con buen criterio también, era partidaria de no darlas. Quiero decir que son dos posturas perfectamente asumibles, las dos, ¿no? Yo decía que aquello era un ejemplo de lo que era de verdad el terrorismo, es decir, del daño que causaba el terrorismo. Ella decía, estas imágenes ahora las tres no se pueden dar con esa brutalidad como se han producido. Yo le dije que me parecía muy interesante porque incluso pensaba que desde dentro de ETA alguien cuestionaría aquello, ¿no? Y ella decía que no. Bueno, se fue a hablar con el director general, que era Jordi García Candau, que a mí me negaba pocas cosas, la verdad, era amigo. Y bajó y me dijo, mira, hemos llegado al acuerdo de que sí que las des, pero evita las imágenes que puedas evitar. ¿Qué imágenes? Os podéis imaginar, ¿no? El pie, las manos, todo aquello. Y nos centramos en la imagen del atentado, el polvo todavía. Es que había polvo todavía del estallido, ¿no?
las imágenes de la madre de Irene levantándose, viendo a la hija, la niña inerte en el suelo, parecía que estaba muerta, y yo previamente advertí de las imágenes. Durante un minuto, estuve un minuto advirtiendo para que si había alguien con sensibilidad. La verdad es que cuando lo he vuelto a ver ahora me llama la atención porque nunca me había visto una advertencia así, tan determinada, ¿no? Y se emitieron. Yo pensaba que nos iban a linchar la opinión pública, que nos iban a linchar los periódicos, que nos iban... ¿Y sabéis una cosa? No pasó nada. No pasó nada. Todo el mundo entendió la razón de esas imágenes. No solo no pasó nada, sino que un tiempo después, un etarra Chelis emitió una carta desde una cárcel para que se acabara la lucha armada, ¿no? Para que se acabara el terrorismo, ¿no? Bueno, pues eso es duro porque es de esas decisiones que siempre te acordarás de ellas, ¿no? Yo digo que al cabo del tiempo, yo creo que tenía razón, yo, pero no dudo que mi jefa también tenía razón. Hoy creo que esas imágenes no se darían en la televisión, ¿eh? Estamos en un estado de sensibilidad tan especial que creo que esas imágenes, que era la verdad, no se darían hoy. Estoy convencido. Pero bueno, es una impresión, ¿eh? Tampoco creo tener razón en todo lo que diga, ¿no? Pero bueno. Porque entiendo que en ocasiones has podido dudar, ¿no? Porque es que... Dudar siempre, yo soy la eterna ¿Con duda, qué ¿no? imagen Sí. abrimos este informativo? Porque además Sí, él es una de las personas que ha creado ese abrir con la imagen del día que hicimos los periodistas en televisión. Pero habría por una cosa, por el miedo escénico. Eso lo cuenta en el libro, pero es una forma pues muy periodística de comenzar, con esa imagen del día que luego no tiene por qué ser el primer tema que vayas a abordar, porque tú hablas de la escaleta como de una sinfonía. Muchas veces sí, pero sí, no, la sinfonía lo entiendo porque son 4 cuerpos y tal. Hoy se lo comentaba un periodista en El Heraldo, ¿no? Que yo concebía el informativo como una sinfonía. Sí, una sinfonía, es decir, con 4 movimientos, ¿no? La obertura, el allegro molto vivace, en fin, que para que no fuera todo seguido lo más importante arriba y que fuera decayendo, sino que cuando decaía un poquito, volver a llamar la atención con algo importante para mantener la atención del público. Por esto os digo también una cosa, ¿eh? Cuando hacemos un informativo no solo pensamos en contar noticias, sino que también pensamos que enfrente hay una competencia que puede hacerlo mejor que nosotros y que puede atraerse el favor del público más que nosotros, y todos competimos entre nosotros. Oye, voy a contar una cosa. El otro día presenté el libro en Madrid, el jueves, y vinieron a presentarlo conmigo mis 2 rivales durante los últimos 6 años, que eran Vicente Vallés y Carlos Franganilla. Los 2 los tenía, uno a cada lado, a presentar el libro, ¿no? Esto os lo cuento por una cosa, porque para mí la idea primera, antes de saber si me iban a decir que sí o que no, yo pensaba que en estos tiempos de crispación en que la gente se odia tanto, que se odia porque se promueve el odio, no porque tengan que odiarse, sino porque se promueve el odio, pues yo creía que era una buena imagen que 3 personas que habían sido rivales durante años en televisión pudieran aparecer juntos presentando el libro de uno de ellos, ¿no? Y así fue. No pudieron ser más cariñosos, la verdad, ambos. Y luego, para colmo, tenía a Carlos Hipólito, la voz de Cuéntame, narrando partes del libro, ¿no? O sea, fue algo maravilloso. Pero creo que hay que dar ejemplo de esas cosas. Bueno, yo creo eso que... es del respeto, pero ahora si estuvierais trabajando los 3, después cada uno os vais a vuestro No, sí. y cada uno a pelear por Evidentemente, lo suyo y por su audiencia. Como ese día compitieron Vicente y Carlos, a ver quién le ganaba al otro. O sea, quiero decir, nosotros, yo digo que nunca perdonamos un televidente, ¿eh? A nadie, ¿no? O sea, yo soy muy competitivo, pero es que ellos también. Son muy esclavas las audiencias, Pedro. Sí, porque al final te calibran por la audiencia, esto es así, ¿no? A veces la audiencia no depende solo de ti, depende del programa que tienes delante, ¿no? Es decir, yo tuve Pasapalabra delante y fui líder 12 años. Pero cuando se va a Pasapalabra a Antena, pues el líder es Vicente, ¿no? Que dice, muchas veces lo que tienes por delante funciona muy bien, pero tú puedes aportar, vamos a poner que fuera 1,5 puntos. Pues en ese 1,5 puntos matamos. Está claro, está claro. Bueno, vamos ya con las privadas, ese paso por Antena 3, en el que viviste un poco de todo. Momentos de libertad, de una tele distinta, porque en otro momento en que la televisión estaba creciendo. Hay momentos en que tú le gustas a la cadena para hacer un informativo y cambia la empresa y ya no. Pero sobre eso te voy a decir una cosa. Nunca me ha gustado hablar porque pienso que el editor de una cadena, como el editor de un periódico, tiene el derecho a nombrar o a cesar. O sea, no podemos pretender estar toda la vida haciendo lo mismo. O sea, no somos gente permanente en los sitios, ¿no? Entonces, yo en eso no entro. Pero sí que es verdad que los ceses, yo los he vivido al principio
como un revés, como cualquiera lo viviría, como un revés, pero no tanto porque como me cesaron la primera vez con 6 meses, cuando lo de Pilar Miró, pues estaba acostumbrado, lo aprendí muy pronto, ¿no? Pero sí que los he tenido como un reto. Entonces, ha habido ceses que me han servido para aprender más cosas. Yo creo que el fracaso es muy bueno. El fracaso te ayuda a pensar, te ayuda a tener otra actitud. A veces yo bueno, he de hecho, en fracasado... el libro lo dices, que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Sí, De momentos en los que estás arriba, en los que estás abajo, y el mundo del periodismo en la televisión es a veces un poco así. Es ingrato, es gratificante, pero también es ingrato en ocasiones. Yo tuve un gran fracaso. Eso es una cosa... Bueno, he tenido varios, ¿eh? Pero uno de ellos fue un programa que se llamaba Plena Luz, que se emitía por las mañanas en Antena 3, y la verdad es que me lo ofrecieron después de que me invitaran a salir del informativo, ¿no? Y nada, yo iba un poco así como a disgusto, aunque me subieron el sueldo, es verdad, porque en programas se gana más que en informativos, ¿no? Pero iba a disgusto, porque a mí lo que me gustaba era hacer el informativo. Y no me di cuenta de algo fundamental, de que aquello era una oportunidad. Era una oportunidad para aprender otro registro. Era una oportunidad... Vamos, entonces, ¿os acordáis cuando decían de Ana Rosa Quintana y Teresa Campos, que eran las reinas de las mañanas? Bueno, pues yo tuve la posibilidad de ser el rey de las mañanas también, ¿no? Y no me di cuenta, no me di cuenta, porque estaba absorto en el cese, en que a mí lo que me gustaban eran los informativos, ¿sabes? Estas cosas. Aunque hicimos cosas muy simpáticas. Bueno, porque también decías que no era tu registro, que de pronto había que hablar del corazón y de pronto había que hablar de no sé qué, y ahí no te sentías cómodo. Pero también digo una cosa, se puede hablar de cualquier cosa con dignidad. Vamos a ver, yo te voy a poner el caso de un amigo. Se llama Matías Prats. Matías Prats, hijo, vamos, el padre del que estaba ahora conmigo en Telecinco. Matías Prats, el Matías Prats. Matías Prats, el que sale en televisión en Antena 3 los fines de semana. Matías Prats, que es amigo, como los otros, pues es un presentador único, ¿no? O sea, yo creo que además tiene un estilo muy particular y todo esto. Pero hace mucho tiempo, Matías estuvo haciendo un informativo y lo pasaron a deportes. Cualquiera podría pensar que la información deportiva era indigna para alguien que había hecho un informativo. Bueno, Matías hizo una cosa maravillosa, que fue dar dignidad a la información deportiva. De verdad. Un partido narrado por Matías Prats era una narración elevada, culta y a la vez cercana a la gente. Cuando hablaba de tenis, era un tipo que lo hacía de maravilla. Es más, yo me aficioné a las transmisiones de tenis. Yo no supe ver eso en aquel momento. No supe verlo. Y cuando lo vi, era tarde. Cuando lo vi, era tarde. Bueno, pero sí aprovechaste otro formato como el de Espejo Público, que todavía sigue vigente, sí, con otra fórmula, en otros contenidos, y eso te aportó mucha ilusión, pero ¿no? El Espejo Público fue antes. Antes de este programa, en el que no terminaste fue en otro cese. En otro cese. Entonces, es que también llegó a estar en fin de semana y llegó a estar paseando, que es lo que hablábamos antes. ¿Cómo se llama en esta jerga periodística? Haciendo pasillos hasta que encuentren un sitio para él. Sin despacho, sin teléfono, sin nada. Entonces tú estás en el pasillo. Pero ese pasillo fue muy creativo porque aproveché para escribir una novela que era sobre Colón. Colón a los ojos de Beatriz, ¿no? De su amante, ¿no? Y lo aproveché. O sea, que en ese sentido pues estuve bien. Quiero decir que ya ahora que ceso en los informativos, pues lo aprovecho para otras cosas. Para escribir este libro, o para pasear, o para venir a Zaragoza. Para muchas cosas. Quiero decir que no hay que... Pero no os niego que a veces yo me he sentido mal, ¿eh? O sea, no soy Superman. No soy Superman, que sí que a veces me he sentido mal, me he sentido abatido, sobre todo cuando tenía que buscar una fórmula para hacer Espejo Público. Y yo, al principio, hasta llegó un momento en que di con la fórmula y dije, bueno, vamos a hacer una revista de fin de semana, ¿no? Que era entonces con reportajes de todo tipo, incluso con una tira de humor. Una tira de humor con dos fenómenos, que uno, Willy Sánchez, ¿te acuerdas de él? Willy, que vino como cámara. Pero yo vi que al tío le patinaban las neuronas de otra manera. Y dije, oye, ¿por qué no te haces reportero? No, yo soy cámara. Y no sé, Willy, te he oído varias veces y eres un tipo muy ingenioso. ¿Os suena Willy Veleta? Un tío que está ahora por ahí. Bueno, pues este es Willy Veleta, este es Willy Sánchez. Y venía como cámara. Y yo le decía, tú pregunta en la calle, vete a una boda.
y pregunta cosas de la boda. Vete a la boda de Enrique Ponce. Ah, la boda de Enrique Ponce, menudo rollo y tal. Tú vete a la boda de Enrique Ponce, la boda de un torero con una chica muy guapa, famosa. Y ¿ahí qué hacemos? Oye, tenemos que ir vestidos. No, vais a ir vestidos de corto, como los toreros en el campo. Se fueron los dos con su sombrero cordobés a hacer la boda de Enrique Ponce, ¿no? Y me llaman los tíos de allí y me dicen, estamos haciendo el ridículo. Y los únicos que van de toreros somos nosotros. Los demás iban vestidos de normales. Y dije, bueno, tú pregunta y tal. Y al cabo del rato me dicen, ¡oh, macho, nos contesta todo Dios! O sea, una cosa... Digo, claro, incluimos una historia de eso. Y luego jugamos al lenguaje. Digo, ya que vais de bodas, vais a hacer uno sobre el polígamo, la poligamia. Vais a las bodas y preguntáis a la gente qué tal la poligamia. Y entonces ellos iban a la boda para que veáis que con el diccionario tenemos un problema, ¿eh? Porque iban allí y preguntaban, ¿qué tal se siente usted ahora que es polígamo? Y dice, ahora, de maravilla, ya soy polígamo y tal, ¿no? Porque la gente no. Y luego otra, el sobrio y ebrio. Bueno, pues iros a la calle, preguntarle a la gente, y ya, eso, la palabra sobrio. Y ya cogen testimonios, incluso había un taxista que dice, mire, usted llevo 40 años en el taxi y no he conducido sobrio en la vida. Porque es verdad, y entonces estas cosas se incluyeron en el programa. ¿Por qué? Porque la vida también es la risa, ¿no? Entonces fue un programa, ahí sí que aprendí, ¿no? Aprendí a que no había temas menores. No hay temas menores. O sea, entonces, es tan ¿cómo importante Trump con ello? Como el ebrio. ¿No echas de menos hablar de Trump? No, Espejo sí que lo eché de menos. Luego me fue informativo el fin de semana y de ahí fui a Plena Luz, ¿no? Y después hice otro programa. Sí, el programa La Respuesta. La Respuesta. Y además aquí hay un momento, o sea, hemos estado con la risa, vamos a pasar un momento tremendo de nuestra historia, que fue los atentados del 11M, sí. Que Pedro vivió en un matinal en el que estaba dando la noticia que iba, en la que había muchas incógnitas. Y es muy interesante también cómo en el libro cuenta lo que se va gestando en esa redacción. Cuenta una historia que en su momento no debía contar para no comprometer a una persona, pero ahora sí que la puedo contar. Entonces, en el libro lo hago para ver cómo la propaganda influye mucho hasta el punto de no confiar en las personas que más confías. ¿No es así? El atentado del 11M, os acordaréis que fueron los atentados en la estación de Atocha y en otras estaciones, hubo 200 muertos. Cuando estallaron las primeras bombas, nos llegaban las noticias de que había 3, 4 muertos y todos pensábamos que era ETA. Pero además había razón en esto del gobierno. La verdad es que yo creo que le asistía una razón, que había habido un intento de atentado en un tren desde Galicia hacia Madrid, con lo cual pensar que en un tren se habían puesto bombas de ETA era perfectamente inteligible, o sea, no había que dudar de ello. Pero cuando llevábamos 12 muertos, a mí me llama un señor por teléfono al que había conocido en la guerra del Golfo, la primera, en Amán, era el embajador de España en Amán, que había sido embajador en Kuwait, el país invadido, y había sido jefe de asuntos consulares en Jerusalén. Un señor que tenía, como podéis imaginar, pero no solo eso, no solo las relaciones, sino que además en ese momento era director de la Escuela Diplomática Española. Un tipo con un prestigio increíble, ¿no? Ramón Armengol. Un tipo para mí valiosísimo, era como una especie de padre putativo, ¿no? Entonces me llamó y me dijo, Pedro, no digas que ha sido ETA. Y yo digo, ¿pero cómo que no ha sido ETA? Si todo el mundo está diciendo que es ETA, el gobierno lo está diciendo, pero es que hasta el Lehendakari dice que ha sido ETA. Digo, los únicos que dicen que no ha sido ETA es Herri Batasuna. Y la verdad, ponerme del lado de Herri Batasuna, como podéis imaginar, en ese momento a mí me costaba decir que no había sido ETA. Dice, no, solo te digo una cosa, que te cures en salud. No ha sido ETA. Se están intentando poner en contacto con el gobierno, ¿verdad? Yo imagino que sería el Mossad, o algún servicio de inteligencia. Pero seguían insistiendo en que era ETA. Y yo dudé de quien tenía la verdad. Dudé. Hasta que poco a poco yo dejé de decir que era ETA. Eso también es verdad, ¿eh? Me curé en salud y dije, no voy a decir que sea ETA, ¿para qué vamos a...? Ya por la tarde encontraron aquella furgoneta, la Kangoo, con versos del Corán. Sí, ya las cosas apuntaban y el gobierno seguía diciendo que había sido ETA. ¿Qué es lo que pasaba? Que había unas elecciones 3 días después. Esto fue un jueves y el domingo había elecciones. Y eso sí que fue algo dramático para mí. Es decir, ver cómo en una situación así se podía mantener una mentira sobre una verdad solamente porque había un proceso electoral.
La mentira, yo digo que muchas veces, desgraciadamente, es inherente a la política. Desgraciadamente, con esto no quiere decir que los políticos sean mentirosos en absoluto, así como forma general. Pero que hay momentos en que no saben, y en aquel momento ocurrió, no saben cómo salir del atolladero. Por ejemplo, voy a contar que Ramón Armengol, el embajador, me decía: yo creo que deberían suspender las elecciones. No se deben celebrar elecciones en un momento así. Pero nadie quería suspenderlas. Primero, el PP tenía prisa para celebrar las elecciones para que no cundiera la caída de votos, y el PSOE tenía prisa para que, como veían que no era ETA, sino que eran islamistas, aquello le favoreciera. Que estoy convencido de que esto fue así. Es decir, fue el tema de la política, pues influyó en todo aquello. Pero es verdad, no era ETA. Finalmente, la sentencia del juez Gómez Bermúdez certifica no solo que no era ETA, sino que no eran siquiera un grupo cercano, el grupo islamista cercano a ETA o que hubiera tenido conexión con ETA. No tenía ninguna relación, porque entonces hubo muchos periodistas que se dedicaron a intentar demostrar que ETA estaba detrás en algún sentido. O sea, quiero decir, a veces ¿Se puede decir que comenzaron ahí las fake news, Pedro? ¿Se puede decir que comenzaron ahí los bulos? No, las fake news han existido siempre. Vamos a ver, los bulos y las mentiras son de toda la vida. ¿Os acordáis de Pepe Botella? Rey de España, José I, no bebía, pero todos lo conocemos por Pepe Botella, ¿no? Y así todo, ¿no? O sea, mentiras hay históricas, siempre ha habido mentiras. Es decir, mentiras, por ejemplo, en la época de los judíos, de los conversos, ¿no? Alguien denunciaba a un judío como que judaizaba en secreto, y si no era cierto, el hombre llegaba a confesar que sí, porque por lo menos se evitaba las torturas. Prefería la muerte antes de ser torturado durante días y días. Quiero decir que bulos, mentiras, los ha habido siempre. O sea, eso de un juez buscando la prueba para condenar a alguien, aunque no tenga la prueba, dedicarse a... Eso es algo que se da incluso hoy en día. O sea, quiero decir que cosas de estas... Pero bulos históricos. Pues mira, os cuento un bulo histórico, para que veáis. También tiene que ver con los judíos. Pero hace muchos años, en 1480, en Toledo, en La Guardia, en un pueblo de Toledo, cuentan que a un niño lo han ejecutado los judíos, que lo han crucificado y le han sacado el corazón. Aquello se cree y se transmite con pasquines por toda España. Tanto es así que en Ávila ajustician a 5 judíos, bueno, 2 judíos y 3 conversos, a morir en la hoguera por el tema del niño judío crucificado y al que le sacan el corazón. Nunca hubo una denuncia de desaparición de un niño cristiano. Era mentira. Pero todo aquello preparaba la expulsión de los judíos que se produjo tiempo después. Es decir, los bulos... Bueno, el bulo llega al punto en que hoy, en ese pueblo, en La Guardia, se celebra el Día del Pueblo. ¿Sabéis cómo se llama? El Día del Santo Niño de la Guardia. Es decir, todavía hoy, habiéndose demostrado que es una mentira, se sigue celebrando. Quiere decir que los bulos tienen una permanencia tremenda, ¿no? Sí, pero están también presentes en tu libro, incluso le dedicas varios capítulos a lo que ya es, a lo que... Bueno, yo le dedico varios capítulos por una cosa que me parece muy seria, y es que creo que hoy, por el tema de la crispación y la polarización, desgraciadamente, yo por eso digo, tenemos que discernir más, tenemos que saber dónde está la verdad, la mentira, no seamos esclavos de las redes, porque las redes cuentan muchas mentiras. Hay que hacerlo así. Es decir, hoy vende más la mentira que la verdad. La mentira llega muy lejos. La directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice: la mentira corre a la velocidad de la gacela y la verdad a la velocidad de la tortuga. Es imposible, cuando una mentira se ha transmitido por millones de terminales, poder desmentirla. Es alucinante, pero es así. ¿Qué más vende aparte de la mentira? Yo digo lo que pienso, no digo que con esto tenga la razón, pero creo que en los últimos tiempos vende más la mentira, el bulo, incluido, la fake news, el odio y el rencor. Vende. Y por eso nuestra política es un poco así, desgraciadamente. O sea, a mí me gustaría que hubiera un entendimiento. Yo estoy convencido de que hay muchas más cosas en común entre Partido Socialista y Partido Popular. Estoy convencido, muchísimas más. Porque tengo amigos en ambos lados y creo que hay muchos elementos de complicidad. Y sin embargo, el rencor, el odio, hace que hoy es imposible que se puedan entender. Desgraciadamente, quiero decir que la información también va por ahí. Hay periodismo de trinchera, ¿para qué nos vamos a
hay periodismo de trinchera en un bando o en otro. Aún así yo os digo que hay periodistas... ¿Y todo eso te ha decepcionado? ¿Ha contribuido también a esa decisión de decir, a ver, yo no aguanto más? Yo voy a decir porque que ahora hablamos de esta etapa, la etapa en Telecinco, que ha sido larga. Puede ser la guinda del pastel, lo que en un cierto sentido te haga decir, bueno, pues con esto ya me voy. Pero no, yo me he ido claramente. Es decir, porque yo podía seguir haciendo periodismo y tratar de contribuir a una verdad que a lo mejor no es la verdad absoluta, pero podría ser una verdad, ¿no? Pero yo me he ido por lo que he contado. Es decir, esto no quiero ser... La guinda puede existir, pero yo me he ido porque considero que también tenía derecho a vivir una vida, ¿no? Una vida que no vivía. Lo cual no quiere decir que pasado mañana no esté haciendo otra cosa. Quiero decir, yo me he ido de los informativos, pero ¿y si me canso de esto? No creo. Pero, ¡Ay, madre! No creo, pero no. Que tenemos pronto a Pedro. No voy a volver, no. Bueno, vamos a estos años de Telecinco, que han sido 18 nada menos. No sé si fue un rescate el de Paolo Basile, recuperarte para los informativos, darte esta libertad, aunque tú temías en un principio, este me va a leer la cartilla, este me va a decir que tengo que ir encorsetado. ¿Es donde te has sentido más tú? ¿Donde te has realizado más? ¿O todo es un compendio, Pedro? No. Yo me he sentido... De sentirte tú haciendo un informativo es muy difícil, ¿eh? Yo me sentí muy yo el otro día... Bueno, un equipo, porque todo esto... Yo me siento muy yo aquí contigo ahora, ¿no? O el otro día que me hizo una entrevista Pablo Motos, en El Hormiguero, ¿no? Pues la verdad es que me sentí muy yo. Pero cuando haces un informativo no puedes sentirte tú. O sea, en el informativo puedes tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? De acuerdo a tu forma de ver la vida, ¿no? Pero estás hablando de Trump, estás hablando de la guerra, estás hablando de la política, del debate en el Parlamento, de cosas de este tipo, de cómo, bueno, pero entonces eres tú. No, tú tienes tu impronta, tu personalidad a la hora de contar las cosas, pero sentirte tú no puede ser. Porque a mí me gustaría hablar con la gente de otras cosas. Me gustaría hablar del último estreno, me gustaría hablar de la vida, de los hijos, de todas estas cosas, que es lo que me hace sentirme yo. Pero haciendo un informativo es imposible. Bueno, ¿y qué te parecen estos cambios en los informativos ya desde hace años en los que los presentadores se levantan, se sientan, la realidad aumentada? Ha habido un antes y un después. A ti no te ha tocado, has estado con tu skyline de Singapur todo el tiempo, que creo que ahora lo tienes en tu casa. Yo tengo el decorado que yo tenía en Telecinco, es un plástico que se pegaba detrás y que descubrimos muy tarde que aquello era el skyline de Singapur. Pero yo he estado contento con ello, quiero decir, contento. Yo quería un estudio mejor, pero Paolo Basile no suelta un duro, así lo hace, ¿no? Entonces no había manera. Y cuando ya me iba me decía el nuevo cosa, pero hombre, ahora que estamos haciendo un decorado como tú querías. Y yo decía, sí, pero ya está porque ya he tomado la decisión y no el nuevo decorado que lo estrene otro, pero sí. Mira, lo de los decorados, es importante, pero nosotros hemos sido líderes con el skyline de Singapur. Y yo al skyline de Singapur le quiero tanto que está en mi casa en el garaje. Está en el garaje puesto. Y cuando llego me lo veo allí. No sé, es como que le tengo una cierta simpatía, ¿no? Al skyline. Es tan malo como decorado que lo llevaba enrollado a mi casa, ¿sabes? O sea, es que es así, no era nada más que eso. El decorado de ahora nadie se lo puede llevar. Es una ventaja, ¿no? Más cosas del decorado. Me preguntabas por los nuevos decorados, la realidad aumentada. La forma de estar de los presentadores es como pues más yo creo que está bien. humano, woman, darle un me habría gustado tenerlo, la verdad. Pero no hay algo fake en todo esto. Ya que estamos en un mundo fake, cuando tú estás presentando algo y te estalla la bomba al lado, y yo creo que la información se resiente ahí, ¿no? O sea, quiero decir que no es una información real. O sea, yo tenía un decorado tan malo que me obligaba a mirar a los ojos del televidente a través de la cámara, en aquellas cosas que me había enseñado Hermida, ¿no? Tenía que preocuparme por cómo hacerlo, ¿no? Yo cuando veo estos decorados y al presentador que se coloca en una esquina para que se vea el decorado bien, yo a veces pienso, ¿va a informar o va a sacar un córner? ¿No? Porque podría ser también, ¿no? Pero reconozco que son muy, muy atractivos y que sirven mucho al relato informativo. Y reconozco que me habría gustado tenerlos. Ahora, les digo una cosa. Ahora mismo, con esos decorados tan bonitos, donde los presentadores se pasean y las presentadoras, yo tendría miedo de tropezarme, ¿no? Pero
pero aparte, a mí ya no me irían muy bien, porque ya he ido calveando tanto que ya, quiero decir, ponerme a que me saquen las cámaras por detrás cuando estoy señalando, ¿no? O yo estoy más gordo que los presentadores ahora, ¿no? O sea, quiero decir que a mí no me haría mucho favor en los decorados actuales, ¿no? O sea, entonces, no digo que me haya librado de eso, por esta razón, pero siempre he tenido en la mesa un aliado. La mesa ocupaba ese espacio que permite que no se te vea la barriga, ¿no? Y yo ha habido veces en que he tenido una barriga muy prominente, la verdad, porque me gusta mucho comer. Y entonces, ahora he adelgazado un poquito. Pero vamos, sí. No, pero un decorado maravilloso es algo maravilloso. Bueno, Pedro, pues estaríamos aquí hablando toda la tarde, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas porque yo creo que alguna persona querrá preguntar algo. Si alguien quiere preguntar algo... Solo que una cosa te quería preguntar yo antes de nada, y es, ¿cómo ves las noticias sentado en el sofá de tu casa? Intranquilo. Intranquilo, pero no porque vaya a meter la pata el presentador de turno, no. Intranquilo porque las cosas que hace Trump cada día me intranquilizan muchísimo, ¿no? Hoy creo que la bolsa ha vuelto a bajar otro 5 y pico %, ¿no? Es decir, nos va a empobrecer a todos. Hoy las empresas, desde que empezó, han perdido el 20% de su valor. Dios mío, estamos locos. Estamos locos, pero un poco se suponía, ¿eh? Yo voy a contar una cosa con Trump. A mí me ocurrió que cuando se lanza al Capitolio, lanza a la gente a que tome el Capitolio, yo dije, esto es un golpe de Estado. Porque él era todavía el presidente de los Estados Unidos. Es un golpe interno para impedir. Es un golpista. Dice, es un golpista. Es un irresponsable. Yo empecé a decir estas cosas que está grabado, ¿eh? Si miráis en internet, Pedro Piqueras, golpista, Trump, Capitolio, sale todo aquello. Y me acusaban de haberme pasado 1000 pueblos. Y decir, me acuerdo a Alfonso Rojo, con el que tenía alguna relación antes y me caía muy simpático, decía, Pedro Piqueras se vuelve loco y llama golpista a Trump. Digo, pues lo que siento es que mucha gente no se hubiera dado cuenta. Lo siento, de verdad, porque lo que está haciendo es increíble. O sea, no se puede crear una guerra comercial con todo el mundo. Con todo el mundo. O no se puede hacer algo que hace su vicepresidente Vance, que es llamarnos gorrones, egoístas, tal. Es decir, están demostrando un desprecio hacia Europa tremendo que no se concibe de quien siempre ha sido tu aliado, ¿no? Sí, pero bueno, lo dejamos aquí. Como ven, no puede despegarse de la información. No, lo dejamos aquí porque Trump no me va a oír. Bueno, pues... Ni me va a hacer caso si me oyera, ¿no? Pero... Adelante, abrimos ahora ese pequeño turno de preguntas. Quedan unos minutos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Y si no tiene nada que preguntar, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque lo cierto es que he pasado aquí un rato estupendo con Miriam y con ustedes. Y creo que alguien por ahí quería preguntar algo. Sí. Ah. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde? Aquí. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Pedro. Yo simplemente me quedo una cuestión, ¿no? Yo soy muy de oír noticias, de escuchar radio. Te oigo muy bajo, ¿eh? Perdón, ¿ahí? Ahí, mejor. Digo que soy de escuchar muchas noticias, mucha radio, ver noticieros toda mi vida. Lo que pasa es que uno se va volviendo mayor y ya quiere alejarse de las malas noticias cuando son siempre invasivas. ¿Por qué no puede haber un nuevo periodismo donde las noticias hagan un mix y no sea todo malo? Bueno, tienes razón. Y de todas formas, yo he dado buenas noticias también, no te creas, ¿eh? Algunas. Pero hay una frase en Estados Unidos, dos frases. Una dice, good news, no news. La buena noticia no es noticia. Y otra que dice, no news, good news. Si no hay noticias, es buena noticia, ¿no? Es verdad que la palabra noticia va casi ligada a la mala noticia. De todas formas, me alegro que pienses que las buenas noticias podrían vender. Recientemente el padre Ángel, con el que me llevo muy bien, me decía, oye, Pedro, ¿por qué no hacemos un periódico de buenas noticias? El padre Ángel es un alma de Dios, ¿eh? Y yo le dije, padre, good news, no news. Desgraciadamente, y yo te voy a contar una cosa, no es que tengamos que dar malas noticias, pero cuéntame una buena noticia hoy. O dice, es que la noticia siempre tiene un elemento de sorprendente, de importante, de impactante,
que seguramente la buena noticia no tiene. Pero te voy a decir algo. Últimamente yo estoy viendo buenas noticias, por ejemplo, en temas sanitarios. Fue una buena noticia la vacuna contra el COVID, aunque algunos consideren que nos han puesto chips dentro y cosas de este tipo, ¿no? Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Lo que pasa es que la profusión de malas noticias es así. Hoy la guerra en Gaza pues no es una buena noticia. Y tendríamos que dejar de darla para... Es que están matando niños. Es que la guerra de Ucrania no es una buena noticia. Es que las decisiones de la Casa Blanca no son buenas noticias. Ya me gustaría a mí que viviéramos como antes, cuando yo era más joven y las noticias malas no eran tan profusas o no nos llegaban porque no había teléfonos móviles y cosas de estas, en que en Suiza, por ejemplo, era noticia de apertura que había sido rescatado un gato que se había quedado en un árbol, ¿no? ¿Sabes? Pero eso ocurre en un momento de una paz absoluta, ¿no? Pero desgraciadamente estamos rodeados de malas noticias. Desgraciadamente. Es decir, de todos modos, fíjate, yo creo que hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas en un sentido. Y es que nunca nada es para tanto. La vida sigue. En mi entorno, yo tengo un entorno como muy científico alrededor mío, que dice, las cosas no son para tanto, ¿no? No son para tanto, pero además, dice, el hombre puede un día decidir su suicidio colectivo con una de estas guerras o con la utilización de las armas atómicas, pero ni siquiera hay nada es para tanto porque la vida seguirá, porque la naturaleza seguirá, porque la naturaleza, si me apuras, es hasta más inteligente que nosotros los humanos. Ahora mismo estamos haciendo cosas increíbles. Es decir, todos los pasos que se están dando son a peor. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos tiene 148 premios Nobel dando clase en las universidades americanas. Están los mejores gabinetes de abogados en Estados Unidos, los mejores profesores. Es un país con una inteligencia repartida, además gente que ha llegado de otros países, científicos españoles y de todas partes. Y tenían que elegir entre Biden y Trump. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Claro, pues todo eso hace que tengamos malas noticias. Todo eso, la política está degradada. Está mal pagada, por un lado. Mucha gente muy preparada. Yo digo, pues el consejero delegado de Zara podría ser ministro de Comercio. No, va a ganar mucho menos. Muchísimo menos. Es decir, desgraciadamente estas cosas pasan por lo que pasa. Es así. Pero lo de Estados Unidos, la elección entre Biden y Trump, tiene narices. De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.